Bien, en esta oportunidad presentaré la introducción del tema Los cinco principios bíblicos del Sermón del Monte, basado en Mateo 5, del 1 al 12. Es considerado por muchos como la constitución del reino de Dios, porque en él Jesús enseña cómo deben de vivir quienes pertenecen al reino del Señor. Este tema es muy importante debido a que no enseña cómo salvarse, enseña cómo vive una persona que ya pertenece a Jesús. No estaba enseñando un nuevo sistema religioso, él estaba mostrando el carácter que Dios desea formar con quienes deben de ser sus verdaderos discípulos. Continúa nuestro hermano Ronald. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro amado Señor Jesucristo comienza el Sermón del Monte enseñando que la verdadera felicidad no depende de las riquezas o el éxito o las posiciones sociales, sino reconocer nuestra necesidad en Dios. Ser pobre en espíritu significa admitir que por nosotros mismos no podemos salvarnos ni vivir una vida agradable a Dios. Es una actitud de humildad y dependencia del Señor. Como explicó el comentarista John Stott, la pobreza espiritual es reconocer nuestra bancarrota espiritual y depender completamente de la gracia de Dios. En la actualidad, muchas personas confían en sus capacidades, en el dinero o en el conocimiento, pero sin embargo Jesús nos recuerda que quienes no reconocen su necesidad en Él, solamente los que reciben las bendiciones de su reino. La enseñanza para nosotros es clara. Cuando más humildes seamos delante de Dios, más vamos a experimentar su gracia, su dirección y su presencia. Que cada día podemos acercarnos al Señor con un corazón humilde, reconociendo que solo Cristo encontramos la verdadera riqueza espiritual. Dejamos con el pastor Eduardo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4 nos enseña que el verdadero consuelo de Dios no es solo para quienes sienten tristeza, sino que quienes reconocen su pecado, se arrepienten y confían en la gracia del Señor. La verdadera bienaventuranza pertenece a quienes lloran con un corazón arrepentido. Ese dolor espiritual los lleva a buscar el perdón de Dios y a recibir su paz, consuelo y restauración. En la actualidad, esta enseñanza sigue siendo necesaria porque muchas personas justifican el pecado y buscan soluciones humanas. Jesús nos enseña o nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios, a vivir una humildad y ser un instrumento de esperanza para los demás. William Barclay señala que el llanto del que habla Jesús es el dolor por el pecado y sus consecuencias, mientras John Stott destaca que el verdadero arrepentimiento lleva al creyente a depender de la gracia de Dios y a experimentar el consuelo que Él promete. Como la siguiente bienaventuranza tenemos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, Jesús enseña que la verdadera fortaleza no consiste en imponer la propia voluntad, sino en vivir con un carácter sometido al control de Dios. La mansedumbre es vivir con humildad, paciencia, dominio propio, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien confía en Dios, no busca la venganza ni actúa con orgullo, sino que refleja el fruto del Espíritu Santo. En un mundo lleno de violencia y egoísmo, Dios llama a sus hijos a ser un testimonio de amor, de paz y de humildad. William Barclay explica que la mansedumbre es mantener el control de uno mismo, porque la vida, está sometido al control de Dios. John Stott añade que el creyente manso refleja el carácter de Cristo al tratar a los demás con paciencia, con bondad y con humildad. A continuación, nuestro hermano Francisco. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. En esta bienaventuranzas quería hacerme con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? Todos tenemos hambre de algo, éxito, aprobación eh, o comodidad, ¿no? Pero Mateo 5:6, Jesús sacude nuestras prioridades al decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como el compañero anterior estaba usando seguido estos autores, ¿no? John Stott, William Barclay, también nos dice, ¿no? La justicia no es un concepto humano, como bien señala teólogo John Stott, ¿no? No es solo una rectitud legal, sino el deseo ardiente de ver la voluntad de Dios establecido en toda la sociedad. También el comentarista William Barclay añade un detalle histórico brillante en el mundo antiguo. El pan y el agua eran lujos escasos. Por lo tanto, este hambre y sed no era un simple antojo, sino urgencia del hombre que está muriendo en, al desear de recibir algo de Dios, ¿no? Las promesas serán saciadas. Finalmente, Carson nos recuerda la palabra del reino. El único requisito para ser saciado por Dios es reconocer nuestro propio vacío total. Mientras las ofertas del mundo nos dejan insatisfechos, buscar la justicia divina llena el alma por completo. El que seguía era Mateo 5:7, también abarcando, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una bienaventuranza en el Sermón del Monte que esconde un secreto lingüístico increíble, lo que habla, ¿no? Del Mateo 5:7. Para entenderla, algunos teólogos como William Barclay, como anteriormente lo estábamos usando, explica que detrás de esta palabra esta raíz hebrea que significa Gesed, que significa la fidelidad absoluta de un pacto. No es una emoción pasajera, es una postura firme de amor activo y gracia, incluso cuando otras personas no se lo merecen. Como decía Martín Joy, eh, se requiere una tremenda firmeza espiritual para ser misericordioso en un mundo tan hostil y lleno de rencor como nuestra. La misericordia rompe las reglas del egoísmo. Al final, la promesa es clara. Quienes muestran misericordia la alcanzarán. Es un reflejo de lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén, hermana María, continúa, por favor. Muy bien, continuamos entonces, ya vamos en un cierre. Vamos a llegar a las conclusiones. Las conclusiones vamos a hablar. Las bienaventuranzas no son simplemente un hermoso discurso de Jesús, son un llamado a vivir de una manera diferente. Es así como debemos vivir de una forma diferente, ya que en este mundo está lleno de egoísmo, de envidia, de injusticia, falta del temor a Dios, el amor a Dios. Es tan importante ello que nosotros debemos reflejar su amor a través de nuestra manera de seguir a Cristo, como mediante la humildad, mediante el carácter, mediante el amor, la misericordia y la justicia y sobre todo la santidad en el Señor. Todo ello, todas estas enseñanzas no solamente son conocidas por nosotros, sino también deben de ser vividas cada día. Por eso dice bien claro aquí, la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Y esto pues vamos a leer, los invito a leer Efesios 2, 8, 9. Pues es una vida transformada y la vida transformada que produce fruto. Pues ese fruto que Jesús describe aquí en Mateo es tan importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque deberíamos demostrar una comprensión más profunda cada día en las Santas Escrituras que el Señor nos ha dejado.
hasta aquí hemos concluido este trabajo tan hermoso de las bienaventuranzas y creo que sí, todos nos sentimos dichosos espiritualmente. Dios les bendiga.